Hay noches que empiezan de una forma y terminan siendo otra cosa completamente distinta. No por decisión de nadie, sino porque la realidad tiene esa costumbre de presentarse sin avisar y sin importarle si el momento es conveniente o no. La noche antes de la boda de mi mejor amigo era la última noche que yo esperaba que me cambiara algo. Estaba ahí para celebrar. Para estar presente en uno de los momentos más importantes de la vida de la persona que llevaba 20 años siendo mi referencia de lo que significa tener un amigo de verdad. Estaba ahí con la chaqueta del traje colgada en el armario del hotel y los anillos en el bolsillo interior y esa combinación de alegría y responsabilidad que te da ser el padrino de alguien a quien quieres de verdad. No estaba ahí para descubrir nada. Pero descubrí. Para entender el peso de lo que pasó esa noche necesito contarles quién era Marcos para mí. No el Marcos de esa noche. El Marcos de 20 años de amistad. Nos conocimos con 16 en el instituto. De esas amistades que se forman sin que nadie las planifique, simplemente porque dos personas se encuentran en el momento en que ambas están siendo lo que son sin filtros y eso genera algo que después es difícil de reproducir con nadie más. Habíamos atravesado juntos todo lo que se atraviesa en 20 años. Carreras, rupturas, muertes de gente querida, cambios de ciudad, los momentos buenos y los momentos en que necesitas que alguien esté aunque no sepa exactamente para qué. Marcos era de las personas que cuando están contigo están del todo presente, atento, con esa capacidad de escuchar que no todo el mundo tiene y que cuando la encuentras en alguien lo convierte en irreemplazable. O eso creía yo. Sofía era su prometida. Llevaban 4 años juntos cuando se comprometieron. Era de esas personas que hacen que las habitaciones sean mejores lugares simplemente por estar en ellas. No de forma llamativa, sino de esa forma quieta y genuina que es más difícil de encontrar y más duradera cuando la encuentras. La quería. No solo como la pareja de mi mejor amigo. Como persona. Como alguien que se había ganado mi respeto y mi afecto con su propio carácter. La boda era al día siguiente. La despedida de soltero había sido la semana anterior, algo tranquilo según las instrucciones específicas de Marcos que conocía sus propios límites mejor que nadie. Esa noche era la víspera. Los más cercanos en el hotel donde se celebraría todo al día siguiente. Una cena, unas copas, la conversación de la gente que lleva tiempo sin verse junta y aprovecha el momento para ponerse al día. Todo normal hasta que no lo fue. Fue cerca de la medianoche. La mayoría de la gente se había ido a dormir con el argumento sensato de que al día siguiente había que estar presentables. Marcos y yo nos quedamos los últimos en el bar del hotel, como habíamos hecho tantas veces en 20 años de amistad, con las copas casi vacías y esa conversación sin estructura de los que no necesitan tema para seguir hablando. Me dijo que tenía que contarme algo. El tono era diferente. No el tono de las confesiones menores, de las historias graciosas que se guardan para el momento adecuado. Era el tono de algo que pesa. De algo que ha estado en algún lugar durante tiempo y que ha llegado al límite de lo que puede seguir aguantando sin salir. Le dije que lo escuchaba. Y me lo contó. No voy a reproducir cada palabra porque algunas me pertenecen a mí y a él y no necesitan público. Pero sí voy a decir lo que era porque es lo que importa para entender lo que pasó después. Marcos había tenido una relación paralela. No una noche, no un error puntual del tipo que uno puede enmarcar como una crisis y seguir adelante. Una relación. Con duración, con continuidad, con la estructura de algo que había existido en paralelo a lo que tenía con Sofía durante un periodo que cuando me lo dijo me hizo hacer cálculos mentales involuntarios y llegar a una conclusión que me dejó sin habla durante varios segundos. Había terminado. Me dijo eso con el énfasis de quien necesita que esa parte quede clara antes que cualquier otra cosa. Que había terminado hacía meses. Que había sido el error más grande de su vida. Que no había un día desde entonces en que no cargara con el peso de lo que había hecho. Le pregunté por qué me lo estaba contando la noche antes de la boda. Me dijo que necesitaba decírselo a alguien. Que llevaba demasiado tiempo solo con eso. Que yo era la única persona en el mundo a quien podía contárselo. Y entonces me preguntó qué debía hacer. Me quedé mirando mi copa durante un momento.
Esa pregunta era la más difícil que alguien me había hecho en 20 años de amistad. Porque no tenía una respuesta simple. Y porque cualquier respuesta que diera iba a tener consecuencias para personas a las que quería. Incluyendo Sofía. Incluyendo Marcos. Incluyendo yo mismo. Le pregunté si Sofía sabía algo. Me dijo que no. Le pregunté si había posibilidad de que lo descubriera por otra vía. Si había alguien más que lo supiera. Si había rastros que pudieran aparecer. La forma en que respondió a esas preguntas me dio información adicional que no había pedido pero que necesitaba tener. Había alguien más que lo sabía. No muchos. Pero había alguien. Y ese alguien no era de la total confianza de Marcos, lo que significaba que la certeza de que el secreto se mantuviera indefinidamente no era la certeza que Marcos quería que fuera. Le dije que necesitaba pensar. Que era la noche antes de su boda y que no podía darle una respuesta a algo así en 5 minutos con una copa en la mano a medianoche. Me dijo que lo entendía. Que lo sentía. Que no debería haberme puesto en esa posición. Le dije que tenía razón. Que no debería haberlo hecho. Subí a mi habitación. No dormí. Pasé esa noche con la chaqueta del traje colgada en el armario y los anillos en el bolsillo interior pensando en una pregunta que no tenía respuesta cómoda. Pensando en Sofía, que en ese momento estaba en algún lugar del mismo hotel durmiendo o no durmiendo, pensando en el día que empezaría en pocas horas sin saber lo que yo sabía. Pensando en lo que significa ser el padrino de alguien. En lo que significa ser el amigo de alguien. En si esas dos cosas podían coexistir con lo que acababa de saber de la forma en que habían coexistido hasta esa noche. Pensando en Sofía otra vez. En que se iba a casar al día siguiente con una información incompleta sobre la persona con quien se casaba. En que esa información incompleta no era una omisión menor. Era algo que afectaba directamente a la decisión que estaba a punto de tomar. Pensando en que yo era el único que podía cambiar eso. Y en el coste de cambiarlo. Hacia las 4 de la mañana tomé una decisión. No la decisión de qué hacer exactamente. Sino la decisión de que no podía ser yo quien tomara la decisión por ellos. Que lo que Marcos me había puesto en las manos esa noche no era una confidencia entre amigos. Era una responsabilidad que no me pertenecía y que él me había transferido sin mi consentimiento cuando decidió contármelo la noche antes de su boda. A las 6 de la mañana le escribí un mensaje. Le dije que había pensado toda la noche. Que lo que me había contado no podía quedarse donde estaba. Que tenía dos opciones. La primera era que él hablara con Sofía antes de la ceremonia. No para cancelar necesariamente. Sino para que Sofía tomara sus decisiones con la información completa. La segunda era que yo no podía estar de padrino en esa ceremonia sabiendo lo que sabía sin que Sofía lo supiera. Que lo quería. Que eso no había cambiado en ningún momento de esa noche. Pero que querer a alguien no significaba ser el guardián de sus secretos a costa de otra persona a quien también quería. Que la decisión era suya. Pero que necesitaba tomarla antes de las 9 de la mañana. El mensaje quedó en leído durante 20 minutos que se sintieron mucho más largos. Luego sonó el teléfono. Era Marcos. La conversación fue la más difícil que hemos tenido en 20 años. No hubo gritos. Fue de las conversaciones que duelen más precisamente porque se tienen en voz baja y con cuidado. Me dijo que no podía creer que le estuviera haciendo eso. Que lo estaba abandonando en el momento más importante de su vida. Que una cosa era lo que había hecho y otra muy distinta era destruir todo lo que habían construido. Le dije que yo no había hecho nada. Que él había tomado las decisiones que había tomado. Que al contármelo la noche antes me había convertido en cómplice de algo que no había elegido ser cómplice. Que no podía subirme a ese altar sabiendo lo que sabía. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que hablaría con Sofía. Colgué. Me senté en el borde de la cama y esperé. 40 minutos después recibí un mensaje de Sofía. Me pedía que bajara. Estaba en el desayuno del hotel, en una mesa apartada,
con un café que no había tocado y una expresión que era la de alguien que acaba de recibir información que está procesando en tiempo real. Me senté frente a ella. Me preguntó si lo sabía. Le dije que me lo había contado la noche anterior. Me preguntó por qué no me había ido directamente a decírselo a ella. Le respondí con honestidad que había pensado en eso. Que había decidido darle a Marcos la oportunidad de contárselo él porque era lo mínimo que me parecía que necesitaba ocurrir para que hubiera alguna posibilidad real de que esa relación sobreviviera en algún término honesto. Que si yo hubiera ido a ella habría sido una decisión tomada sin que Marcos hubiera tenido la opción de ser quien lo dijera. Sofía escuchó eso en silencio. Luego me dijo que lo entendía aunque no estaba segura de estar de acuerdo. Le dije que era razonable. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que no lo sabía todavía. Que era demasiado reciente para saber cómo estaba. No hubo boda ese día. No de la forma en que estaba planeada. Hubo conversaciones que tomaron el lugar de las ceremonias. Conversaciones largas y difíciles entre Marcos y Sofía que no son mías para contar porque son completamente de ellos. Yo me fui del hotel esa mañana con la chaqueta en la maleta y los anillos que devolví en el momento que correspondía. Lo que pasó con Marcos y Sofía después tampoco me corresponde resumir completamente porque sigue siendo su historia. Lo que sí puedo decir es que eligieron tener esas conversaciones. Que eligieron tomarse el tiempo que necesitaban para decidir con información completa. Que ese proceso fue largo y difícil y que a veces las cosas que sobreviven a ese tipo de proceso son diferentes a lo que eran antes aunque las personas sigan siendo las mismas. Con Marcos la amistad atravesó el periodo más difícil que ha atravesado en 20 años. Hubo meses en que no hablamos. Hubo una conversación eventual que fue honesta de la forma en que tienen que ser las conversaciones que importan. Le dije lo que pensaba con el mismo respeto y la misma firmeza que él me conoce suficientemente para saber que no iba a darle menos. Él me dijo lo que pensaba también. No somos lo que éramos antes de esa noche. Somos algo diferente que todavía estamos aprendiendo a ser. Aprendí algo de esa noche que no había entendido antes con esa claridad. Que hay una diferencia entre guardar el secreto de alguien y cargar con las consecuencias de las decisiones de alguien. La primera es un acto de lealtad. La segunda es algo diferente. Es asumir un peso que no te pertenece y que tiene un coste que no elegiste pagar. Que la lealtad real no siempre se parece a lo que la persona que la pide cree que se va a parecer. Que a veces el acto más leal que puedes hacer por alguien es negarte a ser el custodio de lo que los está destruyendo. Que esa decisión tiene un precio. Pero que no tenerla también lo tiene. Y que de los dos precios, el de actuar es el único con el que puedo dormir. Aunque esa noche específica no dormí nada en absoluto. Eso es todo. Gracias por escucharme.